Y ya estamos en la sección que nos gusta mucho, que ya no voy a poner a competir porque luego... Sí, se siente feo. Porque, bueno, Nah, el librero no es del cierto. monero. No Es que las cierto. dos son muy consentidas. La tesitura de tesitura y el librero. Y la gente sí nos dice, ay, Pero está bien, aquí no competimos. no, somos compitas, no compitas as Exacto. compitas. ¿Cómo estás, monero? No somos, ¿cómo es? No somos competitivos, somos competentes. Ah, ¿No? también suena mejor. ¿Cómo Muy estás, bien, ¿tú cómo Hernández? estás de nuevo? Bien, también. Ujú. Con un poquito de sueño, pero bien. Ah, yo siempre tengo sueño. Nada de esto he estado también en WhatsApp, ¿no? Tengo Oye, sueño. triste por lo de Sergio Ay, Huidobro, sí, qué ya tristeza. sé, sí. Yo bueno, ayer Rapé comentaba, ¿no? Que lo conocimos Ujú. en este programa que hubo en Canal 11 hace unos años, que se llama Mi Cine, Tu Cine, Ujú. dirigido y conducido por Jean-Christophe Verjon, este crítico de cine francés que lleva muchos años viviendo en México. Y entonces creó este programa que era muy interesante porque la mesa era de puros críticos muy, muy, muy jóvenes, críticas y críticos súper jóvenes. Y entre ellos estaba Sergio, ahí lo conocí, y fue con quien hice, de todos los críticos que conocimos ahí, fue con quien hice migas. Y pues llevamos una relación muy, muy padre. Platicamos mucho, obviamente, sobre cine, pero no solo sobre cine, sino también sobre libros. A él le gustaban mucho las novelas gráficas. Y gracias a él conocí una novela gráfica que me gusta mucho, que algún día platicaremos de ella en el librero, que se llama Blankets, que es una muy buena novela gráfica de Craig Thompson. Él me la recomendó, buenísima. Yo le recomendaba también libros y novelas gráficas. Sí, él escribía en la revista La Tempestad y en la jornada semanal. Sí. Y de hecho, alguna vez platicamos aquí en Chamo Comedia de hacer un programa de cine con él. Estamos en esas pláticas cuando tuvo este problema delicado de salud, que pues finalmente es lo que lo llevó a esta triste noticia, muy triste. Sí, muy triste. Pues enviamos igual de nuevo nuestras condolencias y un muy fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Muy bien, pues vamos a hablar de libros. Ok. ¿Qué te parece? Bien. ¿Tú crees que sea buena idea? En el libro del monero hablemos de libros. Es una muy buena idea. Porque esta semana leí un libro que ya había empezado a leer hace varios meses y por alguna razón lo dejé ahí suspendido, cosa que no me gusta hacer. Pero dicen que uno de los derechos de los lectores es el derecho a dejar libros inconclusos. Y de eso vamos a hablar. Y muy a propósito de lo que platicaba Paco Ignacio Taibo la semana pasada en la mañanera, cuando presentó esta colección de... ¿Es 26 o 27? No me acuerdo. ¿26 para el 26 o 27 para el Creo 27? Que 27, ¿no? Creo que es 27, ¿no? Porque creo que es para el próximo año. No, entonces sería 26. Perdón, 26. Sí, entonces sí es 26. Tienes razón. Fíjate, yo ya estoy viviendo un año adelantado. 26 para el 26. Bueno, los libros que sean, para el año que sean, pero pues con esta colección de libros que se habló mucho de la promoción de la lectura y cómo es muy difícil hacer una buena campaña de promoción de la lectura, como que nadie ha logrado entender cuál sería la mejor campaña para promover la lectura. Yo creo que lo que está haciendo Taibo en el Fondo de Cultura está muy bien, porque básicamente es llevar los libros para que tengan más acceso, para que la gente tenga mejor acceso a los libros, que pueda tener libros, comprarlos muy, muy, muy baratos o incluso regalar libros. Yo creo que la mejor campaña pues es esa, es hacer que los libros lleguen a la gente o que la gente llegue a los libros, ¿no? Pero estas campañas que se hacían hace muchos años, yo me acuerdo que siempre ponían a famosos leyendo, ¿no? Luchadores y cantantes y actores, pero pues no te la creías nada, ¿no? Porque claramente eran personajes que eran famosos pues, por otras razones y los ponían ahí dizque muy, muy acá, muy chidos leyendo un libro, ¿no? Pues nada más faltaba que el libro estuviera al revés. Yo creo que esas campañas no funcionan, ¿no?
y te digo, creo que nadie ha encontrado cuál es la mejor manera de incentivar la lectura. Pero la peor quizás sí sea la que se hizo, ¿no? Como de leer 20 minutos al día sin como decir algo por obligatorio, qué, ¿no? Entonces, este libro se trata de eso. Se llama Como una novela, de un escritor llamado Daniel Pennac, que es un escritor francés. No se transparenta un poquito, mira. Sí, por el amarillo. Qué raro, por el amarillo. Ahí está. Porque tiene aquí yo creo que unos verdecitos. Como una novela de Daniel Pennac. Daniel Pennac es un escritor, guionista, novelista francés, que nació en Marruecos, nació en Casablanca, fíjate, porque creo que su papá era militar, entonces andaban por ahí colonizando África. Después, muy joven, se fue a vivir a Niza, y allí estudió literatura, y se hizo más o menos famoso con una serie de novelas. No voy a recordar cómo se llama el personaje, pero es la historia de una familia. La familia, no me acuerdo un apellido ahí, francés. Pero se hizo todavía más famoso con este libro, como una novela que básicamente habla, no es una novela, ni es como una novela, sino habla de la lectura, del estímulo a la lectura y de los libros, pero básicamente de eso, del estímulo a la lectura. No me encantó el libro, pero finalmente quise hablar de él porque casi al final del libro contiene los que él considera que son los derechos de los lectores, y establece 10 derechos de los lectores, que estaría bien proponer que sean parte de derechos humanos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos establezcan los derechos de los lectores, ¿no? Pero entonces, bueno, habla muy al principio del libro, menciona todos estos intentos que hace la gente para tratar de inculcar el gusto por leer a otras personas. Habla mucho de los papás con los niños y cómo es muy exitoso con los niños muy pequeñitos. Y me sentí yo retratado porque recordé cuando mi hijo, que ahorita tiene 16 años y que ya es un tipo raro, alto, pero cuando era niño muy pequeñito yo le leía todas las noches. Y habla mucho de eso, y habla de cómo los papás y las mamás nos volvemos pues contadores de historias, y cómo tenemos que imaginarnos historias o repetir historias que no sabemos, o tratar de buscar en nuestra mente y nuestros recuerdos qué historias podemos contarles a nuestros hijos, y cómo el gusto por la repetición, ¿no? El niño o la niña que te dice otra vez, y acabas de contarle la historia y otra vez, y cuéntame. Y eso me pasaba a mí mucho con mi hijo. Y luego muy pequeño lo que hice, bueno, muy, muy, muy pequeñito, pues sí leía libros, y veíamos libros que eran para su edad, con grandes autores, que hay muchos autores muy buenos para niños. Pero ya, pues, niño mayor de unos 8, 9, 10 años, le leía libros. Ya no eran libros para niños. Recuerdo haberle leído La historia sin fin, de Ende, obviamente Momo, de Ende. Pero después le empecé a leer a George Orwell, por ejemplo. Le leí Rebelión en la Granja, como a los 9, 10 años. Leímos Rebelión en la Granja y le encantó. Hay un autor que se llama David Walliams, un escritor inglés, si es para niños y jóvenes, ¿no? Tiene muchísimos libros, muy al estilo de Roald Dahl, ¿no? También le leí varios de Roald Dahl, obviamente. Pero te digo, después ya me fui con escritores ya más pesados, ¿no? Leímos a H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y le gustaba mucho, ¿no? Pero ya después, pues fue creciendo, ya como que no era lo mismo. Y yo sin preguntarle, yo pensé, bueno, yo creo que él ya no ha de querer que le lea libros, y él solo los va a leer. Claro, no lo hace. Y el libro empieza contando eso. Dice, ¿qué pasa con ese
con ese adolescente que alguna vez fue niño y era feliz cuando le leíamos las novelas, los libros, y ahora no hay manera de obligarlo a que lea un libro. Y es una tortura para él leer libros. Y entran a la escuela y en la escuela hay materias en donde tienes que leer libros y es una obligación. Y entonces dice que la peor manera de incentivar la lectura pues es obligando a la gente a leer. Y esto que dices, ¿no? De estas campañas de lea 20 minutos. No, o sea, la peor manera de incentivar a alguien a que lea es decirle lee. Claro. ¿No? Y más en la adolescencia. Y más en la adolescencia. Lo que quieren es hacer 1,000,000 de cosas antes de ponerse a leer, ¿no? Y luego libros para la escuela, que son libros complicadísimos o unos tabiques enormes. Y cosas que, esta práctica que cuando era niño era un placer, y era otra vez, ya después no quieres hacerlo para nada, ¿no? Y entonces una parte del libro habla de un maestro que lo que decidió hacer es hacer esto que hacía a los niños, ¿no? Que es leerles. Y entonces dice, evidentemente no les gusta leer, demasiado vocabulario en los libros, demasiadas páginas también, demasiados libros. No, decididamente no les gusta leer. Eso es por lo menos lo que indica el bosque de dedos levantados cuando el profe hace la pregunta, ¿a quién no le gusta leer? Todos levantaron la mano. Bien, dice el profe, como no les gusta leer, voy a ser yo quien les va a leer los libros. Y entonces todos se sacaron de onda, y no, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos va a leer? Pues si no somos niños. Y sacó un libro, y era un libro súper grueso, y dijeron, ¿y eso nos va a leer? Y entonces empezó a leer el maestro. Y dijo, ¿preparados? Escépticos, pero preparados. Capítulo 1. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escaseaban los hombres abominables y geniales. En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excremento de ratas, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos, las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre, hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. ¿Sabes de qué novela es eso? Es El perfume de Patrick Süskind. Sí. Entonces empezó a leer esta novela y lo que empezó a suceder es que a sus alumnos que no les gustaba leer no querían ya esperar a la siguiente clase para saber qué pasaba, y entonces ellos mismos buscaron la novela y decidieron empezar a leerla. Entonces, pues tal vez una de las mejores maneras, es retomar esto que hacemos con nuestros hijos chiquitos, nuestras hijas pequeñas, y leer, tal vez, quién sabe. Pero en la experiencia de Daniel Pennack y de las personas que habla en su libro, pues podría ser una manera. Dice aquí, sin embargo, si bien la lectura no es un acto de comunicación inmediata, es finalmente objeto de reparto. Porque habla de la diferencia, y alguna vez lo hablamos, creo que fue en el libro de la clase de griego, de la diferencia entre, fue en el de María Moliner, la diferencia entre leer un libro, entre leer el lenguaje y escuchar el lenguaje, ¿no? Y entonces es una experiencia totalmente distinta. Y tal vez hay algo ahí que tiene que ver con las viejas tradiciones orales, ¿no? Hay algo ahí en escuchar a alguien, a un cuentacuentos o a alguien que te va a leer algo o que te va a contar una historia, que le hace una experiencia muy distinta y puede ser tal vez más atractiva que tomar un libro y leerlo. Dice, si pensamos en la parte de las grandes lecturas que debemos a la escuela, a la crítica, a todas las formas de publicidad, o por el contrario, al amigo, al amante, al compañero de clase, o a veces incluso a la familia,
cuando no coloca los libros en el estante de la educación. El resultado es claro. Las cosas más hermosas que hemos leído se las debemos casi siempre a un ser querido. Y a un ser querido será el primero a quien hablemos de ellas. Que es un poquito lo que yo hago aquí en el librero. Leo un libro y vengo y se lo platico a la gente, pues que es seres queridos para todos nosotros. Ya hacia el final del libro viene esto que te cuento, que son los derechos del libro. A ver, de los lectores, ¿no? Perdón, sí, de los lectores. Ajá. Dice, hasta aquí el libro, pasemos al lector, porque más instructiva aún que nuestra manera de tratar nuestros libros es nuestra manera de leerlos. En materia de lectura, nosotros lectores nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que negamos a los jóvenes, a los que pretendemos iniciar en la lectura. Entonces vienen aquí los 10 derechos de los lectores. Derecho número 1, el derecho a no leer. Eso es importante. Porque además, dice aquí, evitemos el corolario según el cual cualquier individuo que no lee debiera ser considerado a priori un bruto potencial o un cretino contumaz. Porque si pensamos eso, los brutos seremos nosotros. Claro. Fíjate que me he dado cuenta que algunas personas, sobre todo en redes sociales, cuando hablo de libros y de los libros que estoy leyendo, por ejemplo, suelo en Twitter poner la foto del libro que estoy leyendo, pues por puro gusto y por compartirlo. Y no falta la gente, claro, muchos son odiadores de Twitter, que dicen, ay, ese monero, se cree superior, cree que tiene una ética superior, una superioridad moral porque lee, ¿no? Que yo no entiendo por qué algunas personas lo consideran así, pero sí, es más o menos común que alguna gente piense, y de los dos lados, o sea, hay gente que dice, yo leo y por lo tanto soy moralmente superior, y otros que dicen, esas personas que leen, ¿por qué se creen? Cuando es simplemente un pasatiempo más o una práctica más que ni te hace menos ni te hace más, ni te hace más por hacerlo ni te hace menos por no hacerlo. Y dice aquí Daniel Pennac, hay personas absolutamente inteligentísimas que no les gusta leer. Y eso no importa. Entonces uno de los grandes derechos pues es ese, ¿no? La libertad de escribir no puede ir acompañada del deber de leer. Si no te gusta leer, no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Porque pensar lo contrario es caer en esta idea de la obligación de leer y creer que la manera de invitar a la gente a hacerlo es obligándolo, ordenándoselo, o manejar esta falsa idea de que si no lees eres un tonto, o que si lees eres moralmente superior, ¿no? Entonces, primer gran derecho, el derecho a no leer. Segundo, el derecho a saltarse páginas. Dice aquí que La Guerra y la Paz, por primera vez a los 12 o 13 años, es terrible leer La Guerra y la Paz. Yo no he leído La Guerra y la Paz, ¿tú has leído La Guerra y la Paz? Creo que algún fragmento alguna vez justo para la escuela, pero fragmento, o sea, no completo. Creo. No, yo no he leído. Y sí es una cosa súper gruesa. Los libros muy, muy, muy gruesos sí asustan, ¿no? Sí. O sea, si los ves y dices... ¿Te acuerdas que una vez tú nos dijiste que era como elegir, bueno, que eso tiene que ver tal vez con otro tema, pero que elegir como con quién vas a vivir, y entre más largo sea el libro, pues sí, pues vas a vivir más tiempo. Entonces si tomas la Guerra y la Paz, pues sí es irte a vivir un par de años a Rusia. Sí. Sí está difícil. Dice aquí, está hablando de la Guerra y la Paz precisamente. Sí, de la Guerra y la Paz. Y dice, me interesé por el amor y por las batallas y me salté los asuntos de política y de estrategia. Seguí muy de cerca los sinsabores conyugales de Pierre Besoujov y su mujer Elena, antipática Elena, la encontraba realmente antipática, y dejé a solas a Tolstoy disertando sobre los problemas agrarios de la Rusia eterna.
me salté páginas. Si tienen ganas de leer Moby Dick, pero se desaniman ante las disquisiciones de Herman Melville sobre el material y las técnicas de la caza de las ballenas, no es preciso que renuncien a la lectura de toda la novela, sino que se la salten. Que salten por encima de esas páginas y persigan a Ahab sin preocuparse del resto. Un gran peligro les acecha si no deciden por sí mismos lo que está a su alcance saltándose las páginas. Y ese peligro es que otros lo hagan en su lugar. Porque aquí habla de estas ediciones. Hay ediciones, por ejemplo, de La Guerra y la Paz, de mucho menos páginas. O sea, son resúmenes. Unos resúmenes. Sí. Yo el otro día me encontré Los bandidos del Río Frío. Vi 2 ediciones y una tenía como más de 100 páginas menos. Dije, esto no puede ser, por mucho que sea letra pequeña o lo que sea. Y los revisé y no, había grandes párrafos cortados. Entonces, bueno, este segundo derecho de los lectores, bueno, ahí solo tendría una duda, más que un comentario, porque ¿cómo vas a saberlo? O sea, si claro. Hay elementos a veces en la lectura que son imprescindibles y que sí cobran sentido después. Pues escaneando, o sea, leyendo, ojeando rápido los párrafos y vas viendo de qué trata. Eso sí lo he hecho. Sí, de leer muy rápido, con esta técnica de lectura rápida que a mí no me gusta usar, pero que alguna vez practiqué. Yo generalmente leo y en mi mente, o sea, leo en voz alta, en voz baja. O sea, no leo en voz alta, pero en mi mente sí. Entonces leo. ¿Pero cómo en tu voz alta y voz baja? Sí, o sea, lo estoy leyendo en mi mente. Sí leo todo y hasta despacito en mi mente. Como cuando lees en voz alta. O sea, si escucho yo mi lectura en mi mente. Pero una de las técnicas de lectura rápida es no hacer eso, sino simplemente leer, o sea, escanear pues los textos, los párrafos. Nunca he hecho eso, no sé cómo sea. Es un poco como poner la mente en blanco y vas leyendo. O sea, sí estás comprendiendo, pero no de la misma manera en que si lo leyeras tal cual. Como solo contemplando, tras. Órale. Hay hasta ejercicios que pones música y entonces más bien estás atento a la música, pero estás leyendo, como para que puedas hacer esa lectura rápida. A mí no me gusta, no la recomiendo ni nada, pero sí alguna vez la practiqué. Y luego cuando hay párrafos así, sí lo llego a hacer. No mucho, casi no, pero sí lo llego a hacer. Y esa yo creo que es una manera de saber si ese párrafo te está dando una información que es importantísima para la comprensión de la historia, o si efectivamente son cosas muy técnicas, ¿no? ¿Sabes a mí que sí me pasa, pero no sé si tenga que ver, que puedo estar leyendo y sí estoy leyendo, pero estoy pensando en otra cosa y entonces ya después que me doy cuenta digo, y regreso? Sí, a mí me pasa todo el tiempo. Sí, ya acabaste 2 páginas y ¿qué? Y pues si regresas y Sí, sobre todo cuando estás con 1000 cosas en la cabeza, no hay manera de concentrarse. Entonces, a mí no me gusta este segundo derecho de los lectores y tengo el derecho a no seguirlo. Hay varios que no te van a gustar. A ver. Derecho número 3, yo no lo sigo. A ver. El derecho a no terminar un libro. También está... Ese es muy común. Sí. ¿Qué libros has leído que no has terminado? Justo el de que te comentaba el otro día de la historia de mis dientes. De Valeria, pero sí me Valeria gustó, Luiselli. pero más bien como lo dejé un tiempo porque no tenía tiempo y después ya no, o sea, me ha costado, creo que sí es más cuestión ahora de tiempo, pero creo que no, como que, ¿sabes? Siento que también en esa obligatoriedad, precisamente ese prejuicio que habla el primer punto, como que me siento irresponsable. Seguramente sí hay otros pero no recuerdo exactamente. O sea, ese es el más reciente. Pero no fue porque yo quise. Así uno que digas, por malo no lo terminé, no recuerdo. No. Yo tengo por, así, disciplina, terminar el libro, aunque no me esté gustando. Porque más me ha pasado, sobre todo en los libros de cuentos, que de pronto los últimos
el último cuento, los últimos 3 cuentos son buenísimos. Y los primeros, ay, no me está gustando. Y entonces ya tengo esa idea de que qué tal si después se pone buenísimo y no lo leo. Pero, por ejemplo, bueno, tal vez sí, a mí me ha pasado más, pero cuando más bien que los inicio y no me atrapan. Pero si ya voy a la mitad, sí no lo dejaría. Sí, si lees que 10 páginas y dices, ay, no. Ajá, ahí sí. Pero si voy como más de la Yo mitad. creo que si lees 10 páginas no entra en el ¿Abandonar? la categoría de empezar un libro, ¿no? ¿Más de 50? Bueno, depende de cuántos sean. ¿Qué tal que sean 60? Hay 36,000 motivos para abandonar una novela antes del final. La sensación de ya leída, una historia que no nos engancha, nuestra desaprobación total a la tesis del autor, un estilo que nos pone los pelos de punta, eso a mí no me pasa, o por el contrario, una ausencia de escritura que no es compensada por ninguna razón para seguir adelante. Inútil enumerar las 35.995 razones restantes, entre las cuales hay que colocar, sin embargo, la caries dental, las persecuciones de nuestro jefe de oficina o un seísmo amoroso que petrifica nuestra cabeza. El libro se nos cae de las manos. Pues que se caiga. Pues sí. No hay ninguna obligación de terminar de leer un libro que no nos gusta. Aquí habla de que una de las razones es un vago sentimiento de una derrota. Sí. ¿No? El libro te ganó. Pero dice, los buenos libros no envejecen, nos aguardan en nuestros estantes y somos nosotros quienes envejecemos. Tal vez no era el momento de leer ese libro. Me pasó, por ejemplo, con La isla del día de antes, creo que se llama, una novela de Umberto Eco. Porque además Umberto Eco es muy complicado de leer. Sí. Me acuerdo una vez leer 2 páginas y no haber entendido absolutamente nada, pero no porque me haya distraído, sino porque de todas las palabras que había en esas 2 páginas, había como 20 que no tenía la menor idea de qué significaban. Y en lo que buscas. Ajá, Eco es muy complicado, o al menos hace muchos años que no leo a Eco, pero las veces, la época en la que lo leí 2, 3 libros de él, o varios libros, me parecía que era muy rebuscado, con palabras ahí complicadísimas. Y La isla del día antes, creo que sí se llama así, la abandoné. La abandoné y años después la retomé y la pude terminar ya, sin mucho problema. Entonces también hay momentos en que simpatizamos más con algunas novelas que con otras, con algunos autores que con otros, con algunos estilos que con otros, ¿no? Hay veces que no estás de humor para leer a Bolaño o a Borges, ¿no? O no quieres deprimirte leyendo a Primo Levi, no sé. Entonces, pues mejor, como bien dice aquí, los libros te pueden esperar. Entonces mejor guardarlos e intentarlo en otro momento. Pero yo tengo como disciplina nunca, o lo menos posible, no terminar un libro. Derecho número 4, el derecho a releer. Ese sí es muy... ¿Qué libros has leído más de una vez? Yo creo que más de poesía. Por ejemplo, los de Pessoa, pues ya no de memoria. Novelas pienso que sí difícilmente vuelvo a leer. Creo que sí leí varias veces Cumbres Borrascosas, pero creo que entra en la otra categoría. Bueno, ¿qué tal? ¿En cuál? Sobre que, o sea, como que de pronto siento que en alguna edad me gustó mucho y como wow, y después era como que tal vez, porque creo que tiene que ver también con la edad, con lo que vas atravesando, con tus intereses. ¿Y volvías a ella por nostalgia? Porque me gustó, o sea, recuerdo que fue o sea, como mi primer lectura fue en la adolescencia, entonces recuerdo que me gustó y sí, de pronto, como la tenía también ahí, ¿no? Como muy asequible, la volvía de pronto como a leer, pero pienso que después ya empecé a cuestionarme como algunas cosas. Yo no he leído Cumbres Borrascosas. ¿Y es muy larga? No tanto, ¿no? Yo creo que como unas 200 más o menos. Pues no, pienso, creo. Yo ahora con el libro he releído algunos de los libros que leí hace mucho, que quiero platicar de ellos, y sí trato de... Por ejemplo, Charing Cross Road lo volví a leer, pero pues ese te lo lees en una tarde, ¿no? El de Henning Mankell lo volví a leer.
Y descubrí cosas que no había visto la primera vez que lo leí. Creo que la primera vez que lo leí yo tenía una expectativa que no cumplió y eso influyó. Sí me gustó, pero no tanto. La segunda vez que lo leí para el librero, porque además era con esta idea de libros escritos por autores que sabían que iban a morir, me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Entonces sí tiene mucho sentido releer lo que me había ahuyentado una primera vez. Esa es una opción. Es un poco lo que decíamos, ¿no? De cuando abandonas un libro. Releer sin saltarme un párrafo. Releer desde otro ángulo. Releer por comprobación. Nos concedemos todos esos derechos, pero sobre todo releemos gratuitamente por el placer de la repetición, la alegría de los reencuentros, la comprobación de la intimidad. Como cuando el niño decía otra vez, ¿no? Ese es el cuarto derecho de los lectores, el derecho a releer. El derecho número 5 es el derecho a leer cualquier cosa. No ponerse exigentes. ¿Se puede hablar de buenas y malas novelas? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Dice, ¿por qué malas novelas? Porque no dependen de la creación, sino de la reproducción de formas preestablecidas, porque son una empresa de simplificación, es decir, de mentira, cuando la novela es arte de la verdad, es decir, de complejidad. Hay una serie de novelas que además todas son como escritas igual, se vuelven moda, y entonces aparecen 20, 30, 40 novelas, todas igualitas o muy similares. Me acuerdo cuando se puso de moda el Código Da Vinci, que entonces empezaron a salir varias novelas sí, que eran ¿qué será? El secreto de Rembrandt, ¿no? La pasión de Matisse. O sea, eran ya variantes de la misma idea y todas eran muy parecidas y todas eran con portadas muy parecidas y todas eran malísimas. Sí. O estas novelas de la sangre, de no sé qué, o novelas como juveniles, que tú ves la portada y todas son igualitas. De veras, hasta traje una imagen, se la voy a mandar a Román para verla, olvidé mandártela hace rato, que simplemente por la portada tú sabes que esas novelas no. Pero, pues uno de los derechos es que tienes el derecho a leer eso si quieres, ¿no? O sea, nada te lo impide, porque también tienes el derecho a decepcionarte. Mira, le mandé ahorita una imagen a Román, a ver si la puede poner, que es impresionante cómo se crean estas series, que muchas son incluso de los mismos autores, pero hay otras que no, son de autores distintos, pero es como un machote, como un estilo, y tú ves esas novelas y son portadas igualitas. Yo nunca compraría una novela así. Si veo eso en una librería, no lo compro. Pero que también están cargadas como de justo publicidad. Llámalo prejuicio, pero no. Estoy seguro que va a ser una muy mala novela. Entonces, ¿para qué leo eso? Pues sí. Pero luego por morbo también uno lee malas cosas. ¿Cuál es la peor novela que has leído? O el peor libro que digas, ¡ay, qué porquería! Pero además que lo leíste con no sé, creo que en la secundaria nos dejaron leer alguna, no sé si en la secundaria de Paulo Coelho. Es la que te iba a decir. Pero una que es así súper famosa porque es malísima. Ajá. El alquimista, ¿no? Sí, creo que el alquimista no lo leí. Yo leí esta que también se puso muy famosa. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Cómo se llamaba la famosa de Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Sí, Juventud en Éxtasis. Juventud en Éxtasis. La leí, yo daba clases en una prepa y unas alumnas, yo me hacía amigo de mis alumnas, y entonces me pidieron que leyera para ayudarles a hacer una tarea, porque en una clase les dejaron leer esa cosa. Entonces la leí por puro morbo. Sí. Yo ni me acuerdo, pero sí eran lugares comunes y tonterías, ¿no? Sí, creo que a mí es como leer ahora, sería como leer a Francisco Martín Moreno, ¿no? O a este tipo Zunzunegui, a esos cuates que son unos fantoches, ¿no? Pero siguen publicando. Siguen publicando y venden muchísimo.
Son así en los estantes de las librerías, ahí aparecen. Venden muchísimo por culpa del derecho número 5 de los lectores, que es el derecho a leer cualquier cosa. Pues bueno, está bien. Es un derecho. A ver, ahorita. Dice Daniel Penac, buscamos escritores, buscamos escrituras, se acabaron los meros compañeros de juego, reclamamos camaradas del alma. Cierra por su cuenta de un portazo la puerta de la fábrica Bestseller para subir a respirar a casa del amigo Balzac. O sea, lo que dice Daniel Penac es, sí, puedes leer lo que sea, pero pues sí vas a leer. Si te vas a dedicar, si te vas a ir a vivir unos días, pues mejor buscar un buen libro. Ahora, ¿cuáles son los criterios para decidir? Ajá, o sea, que eso tal vez estaría también como en el prejuicio 1. Uh-huh. No sé qué tanto. Pero, por ejemplo, voy a por así, echarla. Los libros de autoayuda. Ajá. Que creo que los de Paulo Coelho eran un poco así, ¿no? Entonces hay personas que tienen, pues, porque creo que están también mal escritos, pues, o sea, que no son libros como inspiradores, creativos, que incluso tienen como fórmulas establecidas que se repiten, muy sencillos, no invitan a la reflexión, no invitan a la crítica, hacen suposiciones que no están sustentadas en la realidad, ¿no? Sin embargo, hay personas que les gustan, y no solo eso, que les ayudan a algo. Entonces ahí pienso que también, y que creo que tiene que ver con el punto número 1, yo sí creo que en cierto punto en general como el estigma de la intelectualidad, ¿no? Y que se refleja en muchas cosas y que eso como que da un carácter moral o intelectual, o que la sapiencia o el acceso incluso a ciertas lecturas da un carácter superior, ignorando también todas las condiciones que hay de por medio. Como un aspecto creo sí importante, es que no todas las personas incluso tienen acceso a los libros. Los libros son caros. Y que, por ejemplo, también incluso el tener educación y aprender a leer no es algo, digo, tal vez ha avanzado ahora en ciertas condiciones, pero también es un privilegio, ¿no? Sí. Que estén escritas en castellano también, bueno, en nuestro caso, ¿no? Como la mayoría de estos libros que también ese es un tema, los grandes de la literatura universal. No es literatura universal, es literatura europea en su mayoría, ¿no? Sí. De hombres también, eso. Entonces, hay muchas cosas. Ya metiste como 5 temas en ese comentario. Pero sí, pero finalmente yo creo que a lo que apela este derecho es, pues finalmente es eso. Tenemos el derecho, la libertad de leer lo que queramos, porque más en gusto se rompen madres, ¿no? Si a ti te gustan los libros de autoayuda, pues está bien, ¿no? Yo personalmente creo que es literatura chatarra, sí es literatura basura, como lo son estos que vimos de 50 sombras de Grey, esas cosas, y todos lo que menciona aquí Penac, ¿no? Que son formas preestablecidas, porque no, lo que buscan es el vender, ¿no? Y el negocio de la industria de los libros, pues. Y que incluso el hecho de determinar una obligatoriedad en la lectura podría incentivar este tipo, como, bueno, leo Que hubo le de Jordi Rosado y ya estoy cumpliendo con mis 20 minutos de lectura. Pues sí. ¿No? Pero también puede suceder que hay gente que le gusta leer esos libros, pero tiene el gusto por leer. Y tal vez ese gusto le empiece a motivar para buscar otros géneros. Sí, en todo caso, la propuesta o la sugerencia, la humilde sugerencia sería, si te gusta leer esos libros, está muy bien. Date la oportunidad de ir cambiando de géneros, porque si te gusta leer, tal vez encuentres cosas que también te gusten, ¿no? No iba a decir más interesantes o más, no, simplemente que también te guste y más que no has leído hasta ahora, ¿no? El derecho número 6, el derecho al bobarismo. ¿Sabes qué es el bobarismo? No, a ver, no sé. Es una enfermedad de transmisión textual. El bobarismo es obviamente un término que viene de Madame Bovary, esta famosa novela francesa, que es la insatisfacción de la realidad que te produce la romantización de la lectura. ¿Sí? O
sea, Madame Bovary era un poco como el Quijote que leía novelas de caballería y enloqueció. Madame Bovary leía novelas románticas y entonces idealizó el mundo, pues, pensando que el mundo iba a ser como esas novelas que ella leía, y no, la realidad no es como eso, ¿no? Uh-huh. Entonces el bovarismo es ese desencanto por la realidad. Dice aquí, es grosso modo, el bovarismo es la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones. Cuando la lectura satisface nuestras sensaciones y no nuestro intelecto, ¿no? Entonces ya no es tanto si es buena literatura o no, si es un buen libro o un mal libro, pero a mí me satisface y me llena esa necesidad de satisfacer las sensaciones, ¿no? Y un poquito lo relaciona el autor con estas novelas que leímos, que fueron nuestros primeros libros, uh-huh. Cuando en teoría nuestro gusto por la literatura, por los libros no estaba muy educado porque habíamos leído muy poquitas cosas, ¿no? Y entonces luego hay gente que desprecia esas primeras lecturas. Tú ahorita hablabas de Cumbres Borrascosas y decías, uh-huh. Es un libro que leí cuando era pues adolescente, supongo. ¿Y qué pasa cuando lo vuelves a leer muchos años después, ¿no? ¿Te sigue pareciendo bonita o ya no tanto? No, yo creo que hay cosas que ahora me cuestiono, que antes romantizaba, tal vez. Pero también está el derecho a releer eso. Por ejemplo, un libro así es El Principito. Hay gente que desprecia El Principito y se pitorrean del Principito. Y bueno, ¿tú leíste El Principito? Sí. ¿A qué edad lo leíste? Yo creo que la primera vez sí, como a los 12 más o menos. ¿Y te gustó? No. ¿No te gustó? No. A mí me gustó mucho, mucho. Y cuando lo he releído, porque también lo he releído, porque además se lee muy fácilmente, me sigue gustando. O sea, por supuesto que lo veo distinto, pero me sigue gustando, me sigue pareciendo un libro con muchas cosas tal vez básicas, pero que son bonitas y es un poco esta nostalgia de regresar a ese momento en que lo leí. Siento que, por ejemplo, a mí con el que me pasa, y no creo que sea un mal libro, con El Mundo de Sofía, que es de filosofía. Ese fue el que, así que siento que yo pensé que la filosofía era un mundo maravilloso, después me di cuenta que no, pero El Mundo de Sofía como que me ponía... Ajá, sí. Y claro, ya después en la carrera y eso, pues creo que no era que estuviera incorrecto, ¿no? Sino que por supuesto que había cosas que estaban, yo creo que simplificadas, también con el sentido de que es una lectura, yo creo, dirigida para adolescentes, para como compartir conceptos básicos del pensamiento filosófico, y que tal vez si después leería yo con otra visión, diría, ay, esto es incorrecto, es insuficiente, pero... Está chafa, es muy básico. ¿no? Pero creo que es una muy bonita lectura, o sea, es como motivante, como tal vez eso que, como de estas sensaciones, ¿no? De motivación o de entusiasmo también, ¿no? Creo y fíjate que desde hace mucho te quería preguntar sobre ese libro. Me gustó mucho, yo creo que me porque ahí lo tengo, no lo he leído, sé que es sobre filosofía. Y te iba a preguntar a ver si... A mí me encantó. Pero bueno, pero es que también es una cosa. Sí, está. Me voy a saltar páginas. No, ahí sí no, porque te vas a perder de... Oye, a mí me pasó eso con Mario Benedetti. Los poemas de Benedetti los leí en la secundaria. Sí. Y no, hombre. Pues me encantaban, hasta también me los sé de memoria algunos. Obviamente estás enamorado y dice exactamente lo que quería. Sí. Y después ya los leí, después lees otros autores, ¿no? Y lees a Mario Benedetti y dices, ay, pues es como muy básico. Pero queda. Esa nostalgia. Entonces, sí, hace poco releí algunos de Inventario y pues es bonito. Ay, sí, es cierto, yo no me acuerdo. Sí. Eso pasa. Ajá. O también pasa con Ríos. Ahorita que dijiste del Mundo de Sofía, pensé en Ríos, porque Ríos, si uno relee a Ríos, ya habiendo leído muchas otras cosas, te das cuenta que es básico, que tiene muchos errores, pero que es importante, y fue importante haberlo leído en su momento, claro, porque te mostró muchas cosas. O sea, es como una puerta que se abre, sí. Ríos se queda en el quicio de la puerta y ve todo lo que hay dentro. Tú al leer a Ríos haces lo mismo, y ya tú decides si cruzas
la puerta y entras y conoces mucho más, ¿no? Pero no deja de ser una lectura básica, pero que es importante. Y mucha gente, generaciones de mexicanos, pues aprendimos muchas cosas así. Y fue la base de formación política para muchos, que después tal vez se especializan, lo que sea, pero es una base cultural y de formación política básica. Entonces, pues, tenemos el derecho al bovarismo. Derecho número 7, el derecho a leer en cualquier lugar. Sí, eso sí. Básicamente este derecho quiere decir que podemos leer en el baño. Bueno. ¿Tú no lees en el baño? No. Yo sí, yo leo mucho en el baño, sí. ¿Bañándote? No, ¿cómo bañándome? No, pues sentado en el baño, hasta que se duerman las pompas. No manches. A veces sí. Bueno, porque te atrapa, supongo, también. Pues sí. Pues tenemos el derecho en cualquier lugar. Yo siempre he dicho que debería de hacerse todo un proyecto educativo de poner baños en las librerías públicas y libros en los baños públicos. Estaría bien, ¿a poco no? Hay gente que pone revistas. Sí. No, pero en los baños públicos no creo que sea. Pues pongan los libros, pues ya, a ver qué pasa. No creo que sea buena idea, pero bueno. Pero bueno, entonces el derecho a leer en cualquier lugar. Hay una película, no me acuerdo si es japonesa o coreana, que es muy, muy bonita. El protagonista es un tipo que se dedica a limpiar los baños públicos. A eso se dedica. Y llega a su casa y se pone a leer. O sea, vive la vida más aburrida que te puedas imaginar. Y además se dedica a lavar baños públicos. A ver si alguien de los que están oyendo vio la película y que... Perfect Days. Perfect Days. Días. Sí, cierto. Porque además creo que se la pasa oyendo cassettes en su coche. Cuando va a trabajar pone cassettes. Y una de las canciones que oye es Perfect Day de Lou Reed, si no mal recuerdo. Sí, aquí también ya nos escriben. Y llega a su casa, se recuesta y se pone a leer. Me acuerdo que está leyendo un libro de William Faulkner. Y yo dije, yo quiero ser como ese señor. Se la pasa tan a gusto. Entonces, pues el derecho a leer en cualquier lugar. Es entonces relativamente nueva, ¿no? Sí, creo que ganó un Oscar. Sí, ahí dice. Mejor película internacional. De Wim Wenders, claro. No la he visto. Está muy buena. Te la recomiendo mucho. Te va a gustar. Ok. Derecho número 8, el derecho a ojear. Yo ojeo, nosotros ojeamos. ¿Tú ojeas? Vosotros ojeáis. Vosotros ojeáis. Así de nada más sin compromiso, vas a ver sin compromiso. Pues sí, pues para ver qué tal, ¿no? Sí, pues sobre todo antes de leerlo. Se puede abrir a Proust, a Shakespeare, a Raymond Chandler, por cualquier parte. Ojear aquí y allá, sin correr el menor riesgo de sentirse decepcionado. Pues ojeas. Cuando no se dispone ni del tiempo ni de los medios para regalarse con una semana en Venecia, ¿por qué negarse el derecho a pasar ahí 5 minutos? Si no te vas a ir a vivir una semana a Venecia leyendo a Thomas Mann, pues puedes ir 5 minutitos. Es un derecho que todos los lectores tenemos. Pero, a ver, yo creo que ahí sí depende precisamente de... Es que tal vez sí, soy más prejuiciosa de lo que pienso, pero quizá decir mala lectura ya vimos que es muy prejuicioso y que tiene tal vez muchas incorrecciones. Pero tal vez si es que no sé decir pues sí, una mala lectura, pues, ¿no? Y tomarla como en cualquier parte sería como... ¿Pero por qué está mal? O sea, alguien que... Lo clásico era ir al Sanborns a hojear revistas, ¿no? Pero hay gente, ya no me acuerdo si es un caso real, o me lo inventé, o alguien me lo contó, o qué, pero de alguien que leyó un libro yendo a Sanborns todos los días. Después iba a comer y después iba a Sanborns y leía 10 paginitas. ¡Qué buena idea! Y al otro día y se echó todo el libro. Aunque en Sanborns, bueno, yo otra vez voy de prejuiciosa. pero ¿Qué tiene? Pues hay puros... Pues no le vas a dar dinero a Slim, no compras eso el libro. No, sí. Sino que pues vas y lees un capítulo, o 10 páginas, o pero si lees 5 minutos, sí.
Sí, tú puedes agarrar un libro. Bueno, si está retractilado. Bueno, sí está, obviamente que está abierto, pero muchos están abiertos. sin el celofán, descelofaneados ya. Y así puedes leer un libro, ¿y cuál es el problema? No estás robando. O leer 5 minutos, leer 5 páginas o 10 páginas de un libro, ¿eso no es leer? Sí, no sí, leíste el libro, pero sí leíste. ¿No? Es un derecho que tienes. El derecho número 9, el derecho a leer en voz alta. Las palabras pronunciadas comenzaban a existir fuera de mí, vivían realmente y además me parecía que eran un acto de amor, que era el amor mismo. Siempre he tenido la impresión de que el amor al libro pasa por el amor a secas. ¿A ti te leían? ¿Nunca te han leído? ¿No? Tal vez sí, pero no sé. Pero de niña no. De niña no. A mí no me han leído. Hay un libro de Bernhard Schlink que se llama El lector, que hicieron película. Que se trata de, es un niño, bueno, un adolescente, tiene una relación con una mujer mayor que no sabe leer. Esto es en Alemania, a principios de los años 30. Ella no sabe leer y él empieza a leer. Él empieza a leer novelas. Y entonces se hace una relación, y obviamente son amantes, pero la parte como fuerte es cuando él empieza a leer. Bueno, sí, mi novio sí me lee de pronto cosas y yo también le leo cositas. Pues ahí está, ya ves. Pero no un libro completo, pero puede ser pronto. A veces, pero de niña sí. no me leían, creo. A lo mejor mis hermanas quizá, no lo recuerdo. No me acuerdo. Ese libro se lo recomiendo mucho, El lector, de Bernhard Schlink, que después ya hay toda una historia ahí de que el chavo crece y la mujer trabaja en un campo de concentración y bueno, ya se hace toda una historia ahí más compleja. Y finalmente, el derecho número 10, el derecho a callarnos. El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Esta lectura es para él una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra, pero que ninguna otra compañía podría sustituir. No le ofrece ninguna explicación definitiva sobre su destino, pero teje una apretada red de connivencias que expresan la paradójica dicha de vivir a la vez que iluminan la absurdidad trágica de la vida. Los escasos adultos que me han dado de leer se han borrado siempre delante de los libros y se han cuidado mucho de preguntarme qué había entendido en ellos. A esos, evidentemente, hablaba de mis lecturas. Vivos o muertos, yo les dedico estas páginas. Y así termina este libro como una novela donde nos habla de los derechos de los lectores. ¿Cómo ves? Ay, Dios mío. Entonces, si quieren leer, está bien. Si no quieren leer, está bien. Si quieren leer. Si quieren leer a Paulo Coelho, ¿cómo se llama? ¿Paolo Sí, o Paulo? Pablo. A Paulo Coelho, pues léanlo. Si quieren leer, ¿cómo se llama este libro de Proust? Muy famoso, En busca del tiempo perdido, pues léanlo. A ver, aquí hay muchos comentarios. Ah, qué bueno. Pero muchos. Dice Javier, lo único difícil al leer La Guerra, y ya se me fue, La Guerra y la Paz en versión respecto al original es que tiene muchos párrafos escritos en francés y tiene la traducción en español en pie de página, pero luego me gustó. Uno de los derechos debería ser el derecho a no leer las notas de pie de página. Cierto. Dice Cristina, hace unos años ensayo sobre la ceguera, me dio mucha ansiedad por el momento de vida, lo dejé años y luego retomé y me encantó. Pero no recuerdo si esa sensación me dio también. Dice aquí, ya la leí hace muchos años cuando era adolescente, me dejó un buen sabor de boca, pero años después, ¿Pero cuál? Que ya se nos pasó acá. A ver si lo puedo encontrar. Tercero, ¿cuál? Es que como se nos van... Bueno, ahorita a ver si nos pone otra vez. Si no, ahorita lo buscamos.
Dice aquí Oscar, cuando se escribió La Guerra y la Paz eran otros tiempos, no había tantas distracciones, celulares, televisión, internet. Vivimos el tiempo de la prontitud, ahora los libros deben ser más breves. Pues sí, también esto de las redes sociales. No necesariamente. ¿No? Dice, leer es saber escuchar, es formativo, además de informativo, además enseña, demuestra una actitud positiva, aprender y aprender a aprender. Es recursividad, elemento clave en la evolución, nos dice Raúl. Dice Teresa, pero hay personas que disfrutan leer información, yo disfruto leer el para qué y por qué leo información, me gustaba mucho Algarabía y ya no lo encuentro. A mí nunca me gustó Algarabía. Por eso también es leer. Dice aquí Sofía, yo he releído a Juan Rulfo con Pedro Páramo, El Principito y Pedro y el Capitán. Pedro y el Capitán de Benedetti. ¿Alguien se acuerda del Corazón de Piedra Verde? Yo no. No, me suena, pero... Alejandra dice, releer es el derecho que más disfruto, el anhelo de vivir, la ciudad de la alegría, el elogio de la locura, ensayo sobre la ceguera, los he releído como 4 veces. Dice, portadas del tipo de la secta Cienciología como los Juegos del Hambre. Ándale, sí, ese tipo, que son 20 libros, todos con la portada igualita. Ay, sí es cierto, no me acordaba, recuerdo desbloqueado que dice Ariadna, a mi hijo en secundaria le pidieron leer Cañitas, a mí también me dejaron leer Cañitas en la secundaria. Ay, gracias a Dios, amigo. Sí. Qué horror, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál era el argumento? No sé. ¿Qué materia o qué? No, yo creo que el profe... Ajá, yo creo que el profe dijo así de que... Voy a torturar a mis alumnos. Ajá. Porque odio el mundo. Tete dice, ¿quién se robó mi queso? ¿De qué se trata El Alquimista? La verdad no me acuerdo, pero según yo es de autoayuda, de Paulo Coelho. Pero sí es una historia, o sea, no es de autoayuda. Pues que todos eran iguales. Creo que había uno, el primero que se llamaba El Guerrero de la Luz, algo así. Pero creo que eran como aforismos, no recuerdo muy bien. Pero es una cuestión... ¿Ah, sí? Pero El Alquimista es como una historia, ¿no? Sí, es una historia. Y entre la historia pues te meten ahí como principios de vida. Exacto. Supongo, yo nunca la he leído. Sí. Perdón si no leemos todos los comentarios. Ahora sí nos finalmente el Principito muchos. Es un poco eso. ¿Qué? El Alquimista para los niños. Pues es una historia, un cuento, ¿no? Con este personaje y tal. Y te va metiendo, pues sí, principios de vida. Pero bueno. Dice aquí Teresa, nunca he leído un libro de autoayuda, de hecho no entiendo la autoayuda como tal. Sí. Dice aquí Oye, que dicen que Donald Trump leyó 1984 y pensó que era un libro de autoayuda, pensó que era un manual de autoayuda y lo está siguiendo. Eso explicaría cosas. Dice Luis Manuel, precisamente por eso quiero saber más sobre Napoleón, porque Hollywood siempre mostrará una cara maquillada. Dicen aquí totalmente de acuerdo, los libros de autoayuda son basura, he leído alguno y son falacia en su credo. Dice aquí también, sí soy yo, leí mucha autoayuda que no me ayudó, pero creo que después la vida me ha enseñado otras lecturas que sí me gustan. Dice también es la edad, como dice Caro, dice Nora, hay lectura de calidad y otra que bueno, pero se debe incentivar la lectura en general porque muchos jóvenes prefieren verlo de redes sociales que leer. Es que justo eso, ¿no? O sea, probablemente sea muy complicado y hasta... pues imposible evitar, que es otro tema esto de las redes sociales, pero evitar el consumo de las redes sociales, sobre todo en adolescentes. Pues sí. Pero fíjate que es curioso porque en TikTok y también en YouTube hay muchos tiktokeros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Booktokeros y booktuberos y todos esos. O sea, sí hay muchos. De libros, sí. Y muchos son de este tipo de libros industriales, ¿no? O sea, producción industrial que se ponen de moda con todas las portadas iguales. Pero hay otros que no, y hay otros que manejan cosas bien interesantes. Eso está bien. Dice Hernández, ¿tú consideras a libros como El perfume o Las 100 sombras de Grey son media chatarra? Yo por eso trato de leer puro Chomsky para arriba. Órale. Pues yo no leí 100 sombras de Grey y no se me antoja para nada. Sí leí El perfume, pues yo me acuerdo que me gustó. A mí me gustó. Lo leí hace muchos años. Y yo me acuerdo que me gustó. Dice aquí Triciclo de Metal. A mí me pasó con el bobarismo con Frankenstein. Lo amé mucho en la secundaria y ahora que lo releí a los 40 no me dejó tan buen sabor de boca. Mira. Me arruinó un poco. Y yo quiero hablar de él ahora que se estrene la película de Guillermo del Toro.
pero sí le tengo que dar una releída porque lo leí hace mucho y me gustó muchísimo, a ver si no me pasa lo mismo que al compañero. Dice aquí Cassandra, claro, lectura en el trono, pero cada quien en su baño, obvio. Bueno, cada quien sus puntos. A ti que te leen, puede ser en el baño. Ay. Tú mientras te estás bañando. No. A sí. ver, porque ahí aparte si es papel. Que tiene, pero pues no, que no se meta a la ducha contigo, que de afuera y todo adentro de... Dice Triciclo Ríos, fue claramente mi base de formación política social de clase. Agradezco que me hubiera abierto ese quicio de la puerta y agradezco que estuvieran esos libros en casa. Totalmente. Dice que Ariana, ¿te fijas qué vida tan simple y hermosa cuando vives ligero de equipaje? Dicen también por aquí, en mi familia, dice Esther, en mi familia de pequeños y jóvenes, cada uno de nosotros siempre teníamos un libro con separador sobre la tapa del baño y todos respetábamos. ¿Ve? Órale. Nunca le faltaron hojas al libro. Dicen acá, ¿quién está de acuerdo, Marco? Dice, ¿qué imagina un baño público de lectura todos sentados en el trono? Ay, no, tampoco, Marco, ya lo llevaste. Esa no era la idea. Tú ya te imaginaste lo que tú quisiste. Dicen acá también, en Sanborns hay buenos libros, Caro. Sí, lo Tal malo vez es no que voy mucho a no están acomodados. Pues, es muy raro cómo los acomodan en Sanborns. Pero sí, yo he comprado varios libros en Sanborns. Dice Alex que vuelva a esa bella tradición de leer el libro vaquero en el baño. Ay, yo nunca he leído el libro vaquero. Dice, nunca terminé Mujeres que andan con lobos y aún siendo culpabilidades, que es muy grande también ese libro. Dice aquí también Javier, también yo lo hice en el Sanborns, leí varios libros completos. ¿Ves? O sea que es una práctica continua. Más común de lo que pensábamos. Mira, aquí Bisol dice, leer en Sanborns es feo e incómodo. Gandhi hasta sillones y bancas bonitas. Sí, ¿Pero sí te dejan leerlos? Pues hay muchos libros que no están retractilados. Pero, Nada impide que efectivamente te sientes. En las bibliotecas, pues obviamente sí. Pero en las librerías y que te digan, señor, ¿sí lo puedes leer? Bueno, es que no lo vas a leer todo. Pero sí, con trampas sí, ya sentarte, nos dijiste. Ir una vez a la semana. Uh-huh. O ir pues a varios días. Gandhis. Bueno, no estoy dando ideas. Pero, a ver, que pues es que no es robar, ¿o sí es robar? No. Porque no te vas a llevar ideas. el libro. Ajá. Bueno. Porque más el Sanborns era un centro, creo que un centro comercial, y entonces vas, ya me acordé, era el Sanborns que estaba en la Torre de Mexicana, que yo hace 1000 años que no voy por ahí, no sé si todavía exista. La Torre Mexicana era en Xola, y entonces en la base había un Sanborns. Uh-huh. Entonces era alguien que trabajaba ahí, comía, todos los días comía y después se iba al Sanborns a leer un capítulo de su libro que estaba leyendo. Una buena idea. Mira, Bisol nos dice un derecho que tal vez sí faltó, el derecho a leer 2 o más libros simultáneamente. Sí, claro, ese faltó. Hay que ampliar el decálogo. Que a mí me cuesta trabajo hacer eso. Ahora lo he tenido que hacer. El librero del Monero ha cambiado mis hábitos de lectura. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno. Ni bueno ni malo, es distinto nada más. Ok. Dice aquí Julián Bueno Hernández, definamos entonces políticamente, ¿a partir de cuántas páginas leídas diario te puedes considerar? No, porque también ese debería ser un derecho, ¿no? Leer diario. 20 libros. O no leer. O no leer nunca. Ah, claro, también. Bueno, pero si no lees nunca, entonces sí no eres lector. Sí, no. Pero no tienes que leer un número determinado de páginas diario para ser un lector. Dice aquí Visual, mira, esto también es importante. Derecho a no poder mencionar 3 libros que nos hayan cambiado la vida. Sí, ¿no? Porque también esta es una pregunta como recurrente de los 3 pues libros. Gracias a Peña Nieto. Peña ¿Qué dijo la Biblia? La Biblia, no toda, unos pasajes. La Constitución. No, mencionó uno de... Cuevas creo que dijo la Constitución. Dijo uno de Carlos Fuentes, pero se lo atribuyó a Enrique Krause. La silla de la y luego, y no me acuerdo cuál era el tercero. Creo que ni él se acordó del tercero. O creo que no hubo tercero, o sea, ya no supo qué decir, ni siquiera pudo mencionar 3. Dice aquí Sergio, estamos aquí porque nos gusta leer y en mi caso me gustan los análisis y recomendaciones que hace Pepe Hernández. Qué bueno, muchas gracias. Dice también aquí ensayo sobre la ceguera. Dice Iraíz, dice, mi mamá leía mucho a mis hermanos y a mí, eso me ayudó a ser lectora y lo hice también con mis hijos, también son buenos lectores. También aquí ensayo sobre la ceguera.
Dice aquí, a nosotros en secundaria nos dejaron leer a Cuauhtémoc Sánchez y uno de sus libros es abiertamente... No sé si es ese de Juventud en Éxtasis. Pues tenía varios. Yo leí ese. La verdad no me acuerdo de nada, porque fue hace muchos años. Visual nos dice, derecho a dudar si un libro ya fue leído o fue escuchado en el libro del alumno. ¿Cuenta con...? Pues no. Hay otro derecho a olvidar los libros que leíste. Sí. Bueno, ese no es derecho, eso ya pasa. Sí pasa. Hay libros que yo sé que ya leí y no recuerdo absolutamente nada. Nada. Sí, ni el nombre. Aquí, Roger, a mí también me dejaron Atrapados en la escuela. Era una antología de cuentos. Ay, ese no lo conozco. ¿Suena padre? Una antología de cuentos. Creo que eran mexicanos, autores mexicanos. A ver si nos puedes recordar, Roger. Pero me acuerdo incluso de la portada. Y también un mexicano más. No. Se ve que somos de generaciones distintas. ¿Sabes? Por ejemplo, bueno, sí mencionaste el derecho de que te puede gustar y luego ya, ¿no? Pues dejar de leer. Uno que se me hacía muy interesante era el del laberinto de la soledad. Ajá. Y ya después... ¿Ya no te gustó? Pero sí lo leíste. Sí. Creo que tampoco lo leí completo. Creo que tal vez ese también... El de Octavio Paz. Ajá. Okay. Y como esa definición de lo mexicano. Ajá. Así. Dice aquí Marcela Juan Salvador Gaviota. Bueno, no me acuerdo si lo leí. Recuerdo que estaba en mi casa cuando yo era niño. Dice aquí Juan Carlos, actualmente está difícil leer, estamos atrapados por el YouTube y ahora queremos temas breves. Lo que queda es leer poemas y Benedetti me gusta, además La Tregua me pareció muy buena. Yo no creo que actualmente sea difícil leer. Lo único que necesitas es querer hacerlo, punto. Uh-huh. Nada más. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿Qué o sea, te lo yo creo impide? que a lo mejor ahora lo que sucede es que estamos como... no condicionados, pero más bien muy cerca de la inmediatez, ¿no? Uh-huh. O sea, las redes Pero sociales. leer es inmediatez. Bueno, sí, pero es más tiempo. O sea, no hay absolutamente nada que te impida leer. Bueno, sí, ¿no? que tengas un libro, Sí. Pero la gente que tiene un celular y que se la pasa en las redes, si tiene un celular, puede tener un libro. Aparte de eso que hemos Incluso puede hablado leer en el celular. O de bibliotecas. Uh-huh. Yo muchas veces más bien leía libros eso de la biblioteca. Uh-huh. Pues sí. O no hemos hecho eso de libros de viejo. Hay grandes ofertas en los libros de viejo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Ay, ya me salí, espérenme. Dice aquí también, creo que Shaddai nos dice, a mí en la secundaria me dejaron leer Cumbres Borrascosas. ¿Quién deja una lectura victoriana adolescente que buscan rock? ¿Quién hace eso? Pues sí. Pues sí. Acá también nos dice Eric, saludos Cari Monero, gracias por sus comentarios, yo leo la Biblia y muy interesante, por ser ingeniero me gustan los números, encuentras edad del nombre en la tierra y significa arcoíris entre, y creo que esa es otra, que hay mucha gente que le gusta mucho leer, pero no novelas, no ficción, uh-huh, sino libros, ensayos, por ejemplo, Berenice, una vez me dijo que ella casi no leía novelas, uh-huh, que le gustaba más leer ensayos, uh-huh, ¿no? Se me hizo raro. A mí se me hace raro porque a mí me encanta leer novelas, prefiero mil veces leer novelas, uh-huh, pero hay gente que le gusta más técnicos, o estos libros sí de cómo hacerse rico en 15 días y estas cosas. Ajá, eso es como autoayuda. Yo creo que depende del momento en el que estás y la situación emocional en la que estás. También, sí. Y cierta disposición mental. A mí me pasó apenas con el que tú trajiste, que todo el mundo leímos también, que nos animaste a todos. Acá. Clase de griego. Ajá, que fue así, o sea, y no podía parar de leerlo. Pero creo que también depende como de una disposición, obviamente pues también del libro, ¿no? Uh-huh. Pero quizá eso, en mi caso, si tengo como muchos pensamientos o así, no es difícil pero a veces al contrario, como una especie de escape también. Uh-huh. Oye, ¿y si acabaste de leer el de Vivian Gornick? No lo terminé. ¿Apego 06? Sí, es cierto. Pero no he tenido tiempo. Bueno, como tenemos, ya dijiste que uno de los derechos era leer donde sea. Entonces, en medio de terminar el libro. Me voy a venir a leer. Si quieres no termines el libro. No, ese sí lo quiero terminar, porque creo que precisamente me quedé como... Que más me acuerdo que te estaba gustando. Sí, me gustó mucho. Uh-huh. Creo que no me voy a dar a terminar.
Dice aquí Ernesto, saludos Caro y Monero Hernández, saludos, si hace falta más medios para la izquierda, se viene o ya está la derecha con ataques fuertes y lo que viene. Aquí Teresa dice, sí, Caro, te dejan leer y te dejan ver libros que están expuestos. Órale. También acá nos dice, un lugar genial para leer ahí es la librería Rosario Castellanos, está súper agradable. Sí. Dice, yo en el Samors iba a ojear Proceso. Sí, ya si la veía chida, la compraba. Siempre veía primero Mono Sapiens. Claro, como debe ser, como era. Dice, Anaya dijo que 1000 años de soledad. Dice José, y ya no contestan además la soberbia que se va notando al capital. ¿De qué? Bueno, ahorita a ver si nos dice. Dice, aquí muchos llegan con un libro al Sangrons o Starbucks, ni lo leen bien, solo es mame. Es que ese también es el otro punto, ¿no? Y que de hecho hay memes que ridiculizan eso como un buen libro y un buen café. O sea, porque yo creo que sí hay también toda una construcción, lo que hablábamos del primero, ¿no? Sí. Alrededor de la lectura, que a veces puede pasar inadvertida, como... Para empezar, que si eres... un poco lo hablamos con Pessoa, ¿no? Que tal vez está... no sé si... ¿Está sobrevalorado? Está sobrevalorado. O sea, tiene una característica, y yo creo que también sí un poco se esconde cierto elitismo y clasismo en esta intelectualidad. Y creo que las verdaderas personas que disfrutan la lectura y eso no tienen esa presunción, ¿no? Porque hay quien cree que tal vez sumando más libros o incluso títulos profesionales, que por supuesto que tiene su valor, por supuesto, ¿no? Pero que eso sea un salto a ser una mejor persona o algo superior a alguien que no tiene un título escolar o que no ha tenido la oportunidad o no ha querido o lo que sea y que no sepa leer, pues tampoco es, ¿no? Es como pensar que alguien muy culto es necesariamente alguien inteligente. Ajá. No tiene nada que ver los conocimientos con la inteligencia. A ver, ahora te pregunto algo. Y de esa misma manera es absurdo pensar que alguien que lee, que la lectura por sí sola te da integridad moral. Ajá. O sea, eso es lo que... tontería. Ajá. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, o sea, esa sí es una pregunta así, o sea, que alguien que es muy inteligente forzosamente sea alguien, no sé si decir bueno, porque eso también creo que es una categoría un poco difícil, pero sí, que no sea alguien... O sea, que ser inteligente, intelectualmente inteligente, no te haga tal vez torpe en la vida, por decirlo así. No tiene nada que ver, yo creo. Salinas de Gortari es un tipo muy inteligente, pero un hijo de la... O sea, no importa que sea inteligente, si es mala persona, pues, ¿no? Ahí sí, éticamente, muy reprobable. Y hay gente muy culta. O sea, Aguilar Camín yo creo que debe ser un tipo culto, debe ser un tipo que ha leído mucho. Pero es un tipo moralmente miserable. O Krause, el mismo Krause, seguramente es muy culto. Moralmente es un miserable. Sí. Nada te asegura nada. Y hay gente muy humilde que a lo mejor le gusta mucho leer y es muy culta. ¿No? Entonces, sí, hay muchos prejuicios. Sí, alrededor de esto. Y hay gente que puede leer mucho y no le ha servido de nada, no le da nada. Y hay gente que tal vez, no, lo que decíamos al principio, tal vez gente que es muy inteligente o muy solvente moralmente, pero no le gusta leer, pues. O sea, su manera de adquirir los conocimientos o una serie de experiencias en ese sentido no pasan por la lectura, pasan por otros filtros o entran por otros poros, ¿no? Claro. Bueno, ya finalmente aquí nos dice Teresa, yo leí Rayuela y no me acuerdo de muchas cosas, pero tremendo cómo se me olvidó. Marcela nos dice, sí, Atrapados en la escuela era una antología de cuentos, canasta de cuentos mexicanos. Esa sí la dice, tengo un adolescente y lee mucho mangas, ¿qué opinan? Pues, bueno, yo nunca he leído, es muy común. Dice también Cristina, si yo olvido todo más después de la pandemia y sé que hay autores que me gustan, pero luego títulos
o de qué se trata o pasaje, se me olvida todo. Sí, sí pasa. Chócalas, Cristina. Bueno, aquí Alex dice, ¿leer los comentarios del chamuco en el baño cuenta como lectura? Sí. Totalmente. Por cierto, que hay uno que quería yo compartir, de Nutriquímica Janet, que nos mandó al librero al pasado. Saludos, Caro y Hernández. Les comento que me gusta mucho escucharlos mientras hago menús por mi trabajo. Me concentro mejor cuando escucho sus voces y risas. Mira, ya no se molesta cuando nos reímos. Ay, es que hay como unos otros. que les molesta. Les mando un abrazo. Postdata, he comprado varios libros de los recomendados en este espacio. Ay, qué chido. Qué padre, ¿no? Saludos Muchas a la gracias. Química Janet, que le gustan nuestras risas. Qué bueno, porque hay unos... Pero yo creo... Bueno, ya, no vamos a discutir. Bueno, sí lo voy a decir. Que tal vez tengan un mal día y se meten a YouTube y dicen... Les voy a poner que pa' qué se ríen. Bueno, aquí José nos dice, yo prefiero leer historia, biografías, economía política, las novelas no tanto, aunque sí leo de vez en cuando. Dice Ariana, coincido contigo, Pepe, nada te impide leer, es una decisión personal. Yo, por ejemplo, escucho audiolibros cuando manejo y en casa leo mientras estoy comiendo o antes de dormir. Sofía nos dice, me encanta su programa, les mando un enorme abrazo, yo soy ingeniero y me gusta leer novelas, poemas, ahora que me pensioné leo mucho más. Muchas gracias. También aquí Nancy nos dice, a mí me gustan los ensayos técnicos y diccionarios de idiomas, poca ficción. La clase de griego me encantó y me llevó a los apedos feroces a mi viaje a España, son muchas horas. Eso también, o las lecturas en el metro, eso siento que es lo que pasa. O sea, en el metro. Sí, o sea, el tiempo en el transporte también es de... Hay mucha gente leyendo en el metro. Uh-huh. Dice aquí Javier, yo tuve mi época también de leer libros de ciencia ficción, Carl Sagan, Isaac Asimov, etcétera. Dice Teresa, quien presuma ser culto y aristocrático es un acomplejado. Dice Raúl, la explicación en mi opinión de por qué ahora leemos menos es porque con el internet puedes acceder a muchísima información y entretenimiento sin necesidad de leer, es decir, menos esfuerzo. Pero si lees finalmente. Uh-huh. Yo no creo que ahora se lea menos, ¿eh? Bueno. Es que pensar que leer solamente es leer un libro está mal, pues. Lo que sí creo, y a lo mejor va a sonar que soy parte de ese meme, pero creo que hay un placer. Todos somos parte de un meme, eventualmente. Somos parte de un meme. Sí creo, y espero no escucharme muy acá, porque, bueno, que sí hay una especie de placer en la lectura. Uh-huh. Distinto, como en cierta... En cierto sentido, pues, de cómo se siente en eso, que es diferente a escuchar, es distinto, no que sea menor, mayor o algo, ¿no? Que escuchar, por ejemplo, un audiolibro o ver un video con tal vez la lectura o lo que sea, a que tú hagas ese ejercicio. Incluso siento que se siente diferente cuando lees en voz alta, cuando lees en voz baja. Creo que hay una intimidad muy especial y que no da diferente, no quiero decir mejor ni nada, es pero una experiencia diferente. Que incluso es distinta a una película, a la música, a lo que sea, ¿no? O sea, como que creo que sí tiene una cualidad especial, un placer, ¿no? E incluso que pueden ser, bueno, en mi caso, lecturas dolorosas a veces, incómodas, fuertes, que te llevan al llanto, ¿no? O a miedo, ¿no? Y que creo que eso lo que mantiene vivo, o sea, es decir, que podemos tener información por todos lados, ¿no? Contenido audiovisual, auditivo, pero hay algo que no estoy diciendo que sea mejor ni que... Pero hay una cualidad muy especial en leer. Sí. Y a veces pienso que tal vez también por todos estos prejuicios o el decir, no, pues esto que decíamos en un momento, ¿no? Es que si no es un gran autor o de la gran literatura, o me tiene a fuerza que gustar un libro que todo mundo... Me tiene que gustar el Quijote. Y a lo mejor se me hace lo más aburrido el Quijote. No me gusta, no me... 100 años de soledad. O 100 años de soledad, ajá. ¿No? O cualquier libro, pues. Y tal vez... Cañitas. ¿no? Cañitas, y a lo mejor Cañitas no. Bueno, pues puede ser que alguien le conmueva Cañitas, ¿no? Pero yo creo que es eso, como el conmoverse en cualquier pasión o emoción que eso derive,
pero que es sí muy particular en la lectura y que yo creo que precisamente quitarnos de todos esos prejuicios y entrarle a un libro porque nos llame, porque eso, quizás sí ojearlo y encontrarnos con la lectura, pienso que, por ejemplo, igual voy a regresar a ese que también lo han mencionado aquí y que lo siento también como más reciente de la clase de griego. Lo platicamos, por ejemplo, tú nos lo contaste. Y entonces a mí también eso como que me antojó mucho la lectura. Y cuando lo leíste fue otra cosa totalmente distinta a lo que yo te conté. Ajá, o sea, no necesariamente sí que se contradijera, pero es diferente que tú me... Por ejemplo, cuando tú me dijiste lo de la cicatriz, la cicatriz. Fue distinto a cuando lo leí o cuando me acuerdo mucho de esta imagen de la manita del niño que era como un pez. Por ejemplo, eso, ¿no? Siento que es distinto y que sí hay una... O sea, no sé si sirve de placer, pero sí una sensación. Y tenemos que estar abiertas y abiertos, tener estos derechos también, decir, igual no me gustó, no tengo la obligación de leerlo, pero estar abiertos, fuera de todo ese elitismo o la obligatoriedad de leer, disfrutarlo. O sufrirlo, pero tener sentirlo. El derecho de tampoco de renunciar a ciertos derechos. Ajá, la anarquía. Exacto, anarquía. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya son 1:30, oigan. A ver, ¿tú quieres leer alguno o...? Mira, yo leo la alarma, dice. Dice aquí también, mala persona. Yo, Caro, personalmente creo que leer no te hace inteligente. Leer te da apertura mental y te permite aprender a ser tolerante y respetuoso con las opiniones distintas. Dice también aquí, el maestro Ventura Villazón, exprofeso, dice, así es, Caro, hay gente que está de malas y su derecho, pero te tratan mal, lo mejor es evitarlos. Pues sí. Dice aquí, no hombre, si me pongo a leer antes de dormir, me quedo dormido a los 5 minutos. ¿Está bien? Digan títulos de novela negra. Hay una antología de novela negra que está bien, se llama American Noir. O sea, American Noir. Noir en francés, la novela negra. Y está muy barato. 90 pesos o algo así. Y es una antología de cuentos de novela negra. Está padre. Dice aquí, visual, hay lecturas donde te enamoras del personaje y te preguntas por qué no está alguien hacia tu lado. Luego me acuerdo cómo soy y se me pasa. ¿Te ha pasado que te enamoras de algún personaje? Sí, cómo no, claro. ¿Sí? Pero tiene mucho que ver con el momento que estás viviendo cuando estás leyendo. Sí. ¿Tú no le asignas actores a los personajes como de tu un rostro novela? Y así? Sí. O sea, ¿sí? ¿Tú escoges quién eres tú en la novela? Tal vez en algún momento, no siempre. O sea, te identificas pero me identifico más con alguien, seguramente. Sí, creo que sí. Y luego pasa que hay un personaje o una personaja que justamente en el momento en que estás leyendo ese libro tienes ahí algún enamoramiento con cierta persona y pues la llevas hacia el libro, ¿no? Y reconoces o a fuerzas tratas de que ese personaje sea esa persona que en ese momento es importante para ti. Creo que eso no me pasa, no recuerdo. Pero sí, como la caracterización, pues sí. Bueno, dice, es que leer es tu propio mundo de imaginación o la voz que das a ciertas páginas. Dice aquí también, Julián, también hay un placer culposo el poder regodearse y regocijarse de autoridad intelectual sobre la gente que no le hace. Hay gente que lo hace, pero no es regla tampoco, ¿no? Pero pues no le veo el sentido. Dice, de acuerdo, la lectura es un placer muy personal. Es una experiencia totalmente personal. Creo que el chiste es el análisis detenido de las cosas. Dice Raúl, me referí efectivamente en mi anterior comentario a leer libros, pero de todas formas ya no es necesario leer tanto con el internet porque hay una persona que hablando me está dando la información. Bueno, dice, ¿saben sobre una estación de metro en Moscú que a través de un código QR que se encuentran en las columnas de la estación descargas libros y te vas leyendo todo tu viaje? Mira, buena idea. Órale. Hay que decirle a, ¿cómo se llama este del metro? A Rubalcaba, que ha de leer mucho. que lo instalen en el metro. Bueno, es que ya voy de prejuicios otra vez. Pues, ¿qué leerá? Dice que hoy me limité a escucharlos. Eso sí es complicado, pero da detalles que hasta hueles las velas en el nombre de la rosa. Bueno. ¿Tú tienes alguno más que quieras poner? La lectura es un placer, dice MMR.
65. Principalmente personal. Si lo lees a otros, a los hijos, ya es colectivo. O cuando se lo comentas con alguien que también ha leído el mismo texto. Y es una experiencia distinta y está muy bien. Uh-huh. Aunque ahorita me quedé pensando, si alguien te lee un libro, pues tú ya no estás leyendo. Obviamente no, eso no es leer. No, eso es escuchar. Es escuchar. Pero pues también es parte de compartir la lectura y compartir las historias. Pero te digo que tiene mucho que ver con la tradición oral, que desde que el ser humano es ser humano, colectivo y social, pues ha sido importante. La tradición oral, la gente que cuenta historias, ¿no? Los juglares, en fin. Uh-huh. En distintos momentos de la historia ha sido importante ese personaje que cuenta historias. De hecho, creo porque que siempre nos ha gustado saber, conocer las historias, escuchar historias, vivir historias que no vamos a poder vivir en la realidad. Nos gusta conocerlas uh-huh. y meternos en ellas. Y eso también es un buen puente, la lectura. Uh-huh. Pues sí, totalmente. Uh-huh. Y ya, por último también creo que da por ejemplo, al escucharlo, finalmente tiene una entonación particular. Uh-huh. Sí, porque hay gente que lee pésimo, imagínate que alguien te lea pésimo. Gracias. Bueno, en un audio, no así. Una película tiene, ya está dado, pero tal vez el leerlo y claro, también hay puntuaciones, ortografía, uh-huh. ¿no? Y la disposición del propio texto, pero creo que es ese lugar de mucha libertad para poder imaginarlo. Uh-huh. Sí, porque la película te cuenta ya la historia, te la da totalmente digerida y visual y todo, ¿no? Aunque finalmente sí hay un resquicio entre la obra y el espectador uh-huh, que te da la libertad de ciertas cosas. Pero esa libertad es muchísimo más amplia en un libro. Ahí sí, cada lector tiene una experiencia totalmente distinta uh-huh. del mismo libro. Sí. Lo que me decías ahorita de la clase de griego, ¿no? Tu experiencia con la clase de griego, obviamente que fue totalmente distinta a la que yo tuve con el mismo libro. Uh-huh. Pero si hubiéramos ido los dos a ver la misma película, ahí es mucho más cercana a la experiencia. Uh-huh. Tal vez estaba diferente, pero más mismo. Sí. Ay, bueno, ya nos vamos. Bueno, no sé si vamos a la casa, pero rápido ya nada más aquí. Vivian nos manda abrazos. Te mandamos abrazos también, Vivian. Dice, tú Hernández nos lees y explicas muy bien los libros, pero Caro tiene algo que nos hace mencionarnos. Bueno, dice José, es que cuando uno esa es la magia del librero. Ajá. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál? No, pues el librero del monero es un mal título para esta sección porque realmente si funciona es porque no solo es el libro que yo traigo y lo que yo puedo hablar de él, sino lo que tú aportas. Bueno, los dos, pero también. Por eso los dos. Sí. Bueno, pero tú traes el libro, si no, ¿de qué hablaríamos? Pues sí, pero si yo llego, ya miren, este libro está padre y adiós. ¿No? Bueno, eso sí, dígame. Que, por cierto, el próximo librero es de aniversario. Cumplimos un año. ¿Fiesta? ¿Pastel? Es que ustedes no lo saben, pero aquí yo tengo que presionar para fiestas. ¿Para fiestas? Bueno, dice Triciclo, vayan a ver las fiestas del pueblo murciélago en el CENART el 2 de noviembre, es entrada libre. Vamos a investigarlo. Dice aquí, maratón del librero del monero. ¿Va? Adaptaciones como Amor en tiempo de Dentro cólera. de 8 días va a ser podemos maratón. Hacerlo más. Todo el miércoles va a ser librero del monero. Va. Dice pastel, heladas. Yo no tomo, entonces van a ser helados. Helados o frutsis congelados. Bueno, pues la verdad es que este libro no te lo recomiendo mucho. No me encantó, pero fue un buen pretexto para hablar de todas estas cosas. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Y muchas gracias a todas y todos ustedes quienes nos compartieron también. Ahí lo tienen en la pantalla por si quieren también echarle una checadita. Siento que las primeras 163 páginas era una reiteración de lo mismo. Uh-huh. Y las últimas tiene 190. Y en la 164 empieza a hablar de los derechos del lector. Entonces,
Y además letrotas y todo, o sea, se ve que daba más como para un ensayo en alguna revista que para un libro. Pero bueno, te digo que fue un buen pretexto. Pues sí. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.